la buena salud en Muy Buenos Días. Claro que sí, para eso estamos con nuestra nutricionista Jimena Muñoz, nutrióloga. Jimena, muy buenos días. Para hablar de un tema bien importante que tiene relación con el azúcar. La odio. Muy importante, sí. Es un drama. Uno lo nombra y uno dice, hay gente que deja definitivamente el azúcar. Entonces uno no sabe si en realidad el azúcar sirve para algo o no finalmente. Jimena, cuéntanos. Yo creo que todo tiene una porción en la vida, una porción adecuada, y las organizaciones mundiales de la salud, ¿cierto?, nos da la porción que es agradable a nosotros. El azúcar tiene también un cierto grado de placer, nos pueden contar, ¿cierto? Bastante. Pero tiene que tener una dosis adecuada para que sea sano para nosotros. Lamentablemente lo que nosotros consumimos es mucho más de lo que nos está recomendado. Entonces tenemos que tomar algunas precauciones y además comemos tantas cosas y no nos damos cuenta que es azúcar propiamente tal. Está encubierto, ¿cierto? Y no sabemos. Entonces, una nutrición informada es una nutrición saludable. Doctor, ¿y cuál es la porción ideal entonces diaria? Mira, la Organización Mundial de la Salud recomienda que el 10% de tus calorías, o sea, una persona, por ejemplo, que consume 2.000 calorías, el 10% deberían ser, la recomendación, azúcares. Y ojalá, si usted puede, bájelo a un 5%. Doctora. En gramos, ¿cuántos son en gramos? 50 gramos. Eso. 50 gramos. Si uno lo pone en cubitos, que eso es más fácil, Eso. Sí. son, vamos a ponerlo acá, son 12 cubitos. 12 cubitos de estos. ¿12? 12 cubitos. ¿Al día? de Harto igual. No, porque No esto es es tanto, todo. no No. es tanto si uno lo ve en proporción a la dieta habitual de los Claro. chilenos. Estamos muy pasados. eso muy es lo que- pasados. Entonces uno dice no es tanto, pero curiosamente cualquiera de estos alimentos, algunos de estos, con una sola porción ya estamos en Tiene el eso. límite. Claro, lo y que ahí pasa es que quedamos uno cree pasivos. que es Todo el el resto es azúcar pasado. añadida, pero Añadida, no considera todos exactamente. los alimentos Los prácticamente todos hidratos de tienen algo de carbono, azúcar. si tú nos vamos más atrás, los hidratos de carbono son parte importante de nuestra Exacto. dieta, ¿cierto? El 50% de nuestra dieta deberían ser hidratos de carbono. Tenemos hidratos de carbono más complejos y que son bien sanos y necesarios. Y otros que son más refinados, que es el azúcar, estos disacáridos, estas moléculas más pequeñitas que se absorben rápidamente, que estimulan la insulina, que producen ganas de consumir más azúcar. Lamentablemente, el azúcar llama a consumir más. Entonces, tiene ese eso- rasgo eso adictivo, son- ¿no? Eso ¿El es súper azúcar? interesante, fíjate. El azúcar en sí no genera una adicción propiamente tal como la conocemos con una droga. Sin embargo, genera los mismos síntomas. Se comporta como si fuera algo adictivo. Adictivo, ¿Qué es lo que malísimo. pasa? Cuando nosotros comemos algo muy dulce, una de estas, por ejemplo, para elegir, nosotros comemos eso y nuestro cuerpo reacciona subiendo una hormona que se llama insulina. Esa baja violentamente el azúcar y uno dice, chuta, me quiero comer otro. Claro. Me quiero comer otro porque baja violentamente el azúcar. Muchas veces después nos da un poquito de sueño, ¿cierto? Después que comemos un plato muy grande de carbohidratos, nos baja y queremos comer esa cosa dulce que nos llama el cuerpo a comer. Entonces tiene los mismos síntomas y es tanto que se ha visto que la gente que consume mucho azúcar, y ahí es donde nosotros como padres empezamos a generar. Se ha asociado muchas veces el consumo de azúcar que genera otra sustancia en el cuerpo que se llama dopamina, que es placer. Sí. Claro. Sí, Es parte absolutamente. importante en una dosis adecuada. Sí. Doctora, ¿Cierto? Sí. Y esa dopamina también va generando placer. Si nosotros a nuestros niños empezamos a generarles desde pequeño, es un premio placer. Es un premio te compro un helado. Es un premio te saco a pasear y te compro algo dulce. Va generando, asociando esas sensaciones de placer al azúcar. Y es bien delicado porque genera Muy delicado. una, comillas, adicción Es psicológica una y adicción, física. exactamente. Pero además Eso. hay un o tema- estoy solo Claro. y voy como. Doctora- Lo pateo el pololo. Sí, y voy el como. helado, la El clásica. helado. Es un Chiquillos, me clásico gustaría de las películas. comentar el tema Entonces, también. hay una adicción psicológica tal como tú bien Hablando del tema de la adicción psicológica también, pero ¿qué pasaría con este azúcar gate, azúcar gate, que la industria del azúcar habría pagado para culpar a las grasas del riesgo cardíaco? Acá investigadores de la Universidad de California estudiaron documentos archivados entre los años 50 y 60 en la Universidad de Illinois y comprobaron que la Fundación para la Investigación del Azúcar pagó a 3 científicos de Harvard para que publicaran evidencia a favor del azúcar y de esta manera se culpaba a las grasas del riesgo cardíaco y las ventas del azúcar subirían. Bueno, subir. Ahí hay dos temas muy, muy interesantes. Desde el punto de vista de la investigación, por suerte la investigación cada día está más transparente y normada. Por lo menos en nuestro país, en Estados Unidos, en Europa, hay instituciones que cada vez que tú quieres hacer una investigación tienes un comité de ética y tienes la obligación de publicar los resultados. Porque ¿qué pasaba en esa época? Eso es de los años como 60, recuerdo, por ahí, ¿cierto? 50 y 60, claro, en esa Claro, década. era de esa época. En el fondo, alguien venía, pagaba una investigación y si los datos te favorecían, la publicabas. Exacto. Si los datos no te favorecían, no lo publicabas. Por lo tanto, tú como investigador, como médico, cuando ibas a revisar, te encontrabas solo lo que le interesaba a aquel que había pagado. En este momento, por suerte, cada día esto está más normado y es difícil que un investigador
por lo menos uno cuando busca investigación, ¿cierto? Busca un dato científico, ve que esté validado. Y eso te pasa por un comité de ética que dice que el estudio tiene que ser así, asá, con estos pacientes, tal cual. Por lo tanto, tú puedes confiar en esos datos. En este momento yo llamo, obviamente, a confiar. La Organización Mundial de la Salud tiene normas para decir si algo sirve o no. ¿Doctora? Y se juntan paneles de expertos anualmente para decir esto es. Lo otro que a mí no me gusta de esos resultados es que siempre tratamos de demonizar y buscar un solo culpable en nuestra vida. Los buenos y los malos, los he escuchado ahora, los buenos y los malos. Yo creo que no hay nadie tan bueno ni tan malo, ¿cierto? Ni hay alimentos tan buenos ni tan demoníacos. Está en una justa proporción. Y lo que se ha visto que es peor que todo, esta mezcla, lo más adictivo es esta mezcla de carbohidratos con grasa. Esta mezcla de un carbohidrato muy refinado, muy adictivo, con una grasa, hace esta mezcla perfecta. Las grasas llevan las moléculas de sabor, ¿cierto? Nos puede corroborar acá. Entonces, esa mezcla es tremendamente más adictiva. Por lo tanto, tiene su porción, pero su porción adecuada. Y esa porción va a depender si eres hombre o mujer, si eres niño, ¿cierto? Claro. Si eres adulto, si haces deporte o no. Si lo gastas o no, también va a cambiar tu proporción. Pero en comida, ¿qué sería esa mezcla en comida? Por ejemplo, aquí tienes una mezcla de la empresa de carbohidrato con donuts grasa. justamente encontraron el equilibrio perfecto para ser adicto entre la grasa y el azúcar. ¿Cuál? Y el más clásico de los donuts es una maravilla de adicción. Lograron encontrar de manera química la perfección junta entre la grasa y el azúcar. Hace que nosotros caemos adentro y por eso la venta se van al cielo. Y aquí yo quiero hacer un llamado porque es muy interesante. ¿Qué hacemos nosotros como padres al educar? El azúcar es un sabor natural que nosotros traemos cuando nacemos porque buscamos la leche materna, que es galactosa, es un azúcar. Por lo tanto, venimos con esa sensación de buscar el azúcar para nuestra sobrevivencia. Sin embargo, luego nuestros niños los educamos a cada día tener más niveles de azúcar para generar esa misma sensación de placer. Por lo tanto, nosotros somos los que hemos ido generando estos adultos con tanta necesidad de azúcar. Claro. El premio es un dulce. El premio es un dulce. Sí. A un niño, exacto. Muchas veces los abuelos Sí. Doctora, ¿hay algún compensan el amor un poco. Así es algo Con tan un dulcecito. de la abuela. Claro. Sí. Es Doctora, algo ¿hay tan algún cultural. sustituto al azúcar? Actualmente sabemos que hay Sí. varios, pero Sí. ¿son tan efectivos como el azúcar? ¿Son tan dañinos en grandes proporciones como el azúcar? Oye, qué interesante. Han salido una serie de edulcorantes artificiales que tratan de imitar el sabor del azúcar, ¿ya? Hay un estudio solamente, hay un estudio que es el que ha causado controversia, pero si uno lo ve, la Organización Mundial de la Salud recomienda esto como una alternativa, pero lo que tú deberías acostumbrar es a tus hijos a comer menos cantidad de azúcar, Claro. a no generarles el placer, porque cada vez necesitas más niveles de azúcar. Eso es lo correcto. Que sea que es el único, disculpa, es el único elemento, el azúcar refinado, que no necesitamos. Podemos vivir sin azúcar, no va a pasar absolutamente nada. Sí, pero Con lo que hay en la hay un comida. problema que es bien hay un grande, estudio, porque hablamos de lo más evidente, que Sí. es los productos que tienen azúcar y que uno sabe que tienen Sí. azúcar. Pero el Pero azúcar cuando uno disfrazado. empieza a buscar, a mí me ha pasado, Sí. que digo, yo quiero eliminar el azúcar de los alimentos de mi casa. Muy Imposible. Pero cuando uno empieza a Es muy buscar difícil. y va al Estoy muy de supermercado, acuerdo. todo tiene azúcar. 100%. Y si no es azúcar, son derivados del Derivados azúcar, que porque son puede venir con incluso muchos nombres. peores, ¿o no? Sí, Fructosa, totalmente. ¿cierto? Sacarosa, y la gente dice Exactamente. no leo glucosa, pero es lo mismo. Fíjate que yo creo que nosotros tenemos que hacer un cambio cultural porque en este momento el 68% de las muertes en el mundo son causadas por ciertos hábitos nutricionales, de sedentarismo. O sea, más de la mitad de las muertes en el mundo. Y más encima, la mitad de esas son prematuras. O sea, nos estamos muriendo antes de lo que nos deberíamos morir. O sea, ¿Qué tipo de es un- enfermedades, doctora? Por ejemplo, los diabetes, cánceres. todos los asociados a obesidad, ataque diabetes, cardíaco. hipertensión, cáncer de mama, cáncer de colon. Hay una serie de enfermedades que son las que nos están matando, sobre todo a los chilenos, que tenemos Sí, el una otro día alta tasa hablamos de del mortalidad. colon irritable, Claro. que Chile es uno de los campeones del mundo en Somos colon campeones en irritable. Y del otro lado, Sí. campeón también del consumo de azúcar. Totalmente. Entonces quizás Estamos Hay de algo lo que que- es top 10 de Sí, la doctora, respecto al azúcar, ¿el azúcar rubia o la negra es mejor que el azúcar refinada blanca o es lo El mismo? azúcar no es menos peor. Es menos Menos peor. peor. Esa es una buena, es menos Menos mala. peor. Es menos Sí, porque guardar los minerales y las vitaminas básicamente, un poco. proporcionalmente, no acostumbres a tu hijo al sabor azucarado porque después es muy difícil quitarlo. Yo creo que hay que hacer, cuando uno hace un cambio cultural, realmente tenemos que estar convencidos de que el esfuerzo que vamos a hacer tiene una retribución. Y yo les digo que no hay mejor beneficio que sus hijos vivan más y mejor. ¿Cuánto aporta en este Doctora, cambio por lo cultural tanto, el tema de la nueva ley de etiquetado, por muy ejemplo? bien en eso, pero es un inicio. Lleva 3 meses ya. Obviamente nosotros tenemos, siempre los médicos vamos a tener reparo, todo es perfectible, pero yo creo que es un gran inicio.
Creo que falta una campaña. Me encantaría ver en la televisión todos los días un anuncio donde explicara a la gente Exacto. claramente lo que está comiendo. Es y que la cómo- industria y cómo claramente no leer. está muy a favor Creo de que la eso misma falta, ley. porque no es llegar a poner una etiqueta y ¿qué hago? Reto a cualquier madre Claro. que vaya a comprar y vea las etiquetas. Y es si, muy si difícil. la gente supiera cómo se hace el azúcar refinado, para Exacto. blanquearlo, para refinarlo, Creo que sería quizás habría fantástico mucho menos una cosa explicativa. Sin embargo- consumo de azúcar. Sí. ¿Qué porque beneficio? Sin embargo, a la uno mente, ve, a la que uno mente. ve inmediatamente con el etiquetado, Con hay Calviva. cosas que ya han pasado y que han sido muy buenas para la sociedad. Uno, la industria farmacéutica, la industria alimentaria empezó a reducir los niveles de sus nutrientes críticos porque necesita vender. Eso es el driver que tiene la industria. No le podemos pedir como la industria inmobiliaria quiere vender, la industria alimentaria también quiere vender. Ese es el driver que lo mueve y en este momento, para no tener las etiquetas, han tenido que bajar, ¿cierto? Y a nivel mundial se ve Está que bien, entonces. la industria ha bajado sus nutrientes críticos y está haciendo investigación para bajarlos aún más. Sí. Buen punto. Pero el consumidor también tiene su responsabilidad. Y la responsabilidad del Totalmente. consumidor es preferir aquellos productos que no tienen las etiquetas. Es que son más caros, doctora. No todo. Muchas No veces siempre. sí. Sí, siempre. pero bueno preguntarle Y a un comer economista, sano es más comer sano es caro. caro. Sin embargo, las mamás muchas veces decimos, este jugo, este niño se lo toma súper feliz y rápido. Este otro, no tanto. Tratemos de que nuestros hijos prefieran, eduquémoslo a que este es el que tiene que elegir porque es más sano para él. Entonces usted como consumidor prefiera aquellas marcas que han bajado sus O sea, lo nutrientes ideal es que críticos. los niños tomen agua, se acostumbren a Eso tomar es, agua ese desde es el primero. hidratante natural. Eso Ese Vamos por ahí. es más barato, yo no estoy de acuerdo con Dominique, Es muy porque barato. es más Sí, barato sí, tomar totalmente. agua que bebidas, que somos campeones también a nivel Una Sí. mundial. manzana Comer más saludable es saludable mucho más y lo caro. podemos Comer dar como pollo, caro. por ejemplo, es mucho más caro que comer salchicha. Todo el mundo, Pero comer la salchicha no pollo. es sana, pues. No, Pero Pero no por estamos eso, hablando de pues, azúcar. comer pollo es mucho Pero más pollo caro que comer tampoco. salchicha. Pero hay o nutrientes comer una muy- ensalada pero hay gente que gigante come es mucho pollo, más, pollo frito, es mucho pues, más Domi. caro que comer arroz con Yo tomate, estoy por de acuerdo contigo, quizás no una pregunta médica, quizás una buena pregunta para un economista que nos pueda asesorar. ¿Por qué los combos? Mira, doctora, que nosotros justamente El en combo. prensa hemos hecho el ejercicio Sí. de una canasta Sí. de productos más saludables respecto a una canasta común y corriente, y los precios son similares, incluso Sí. más bajos. Si uno realmente busca, si uno realmente Claro, yo creo que- se da la Pero vuelta, las porque porciones son obviamente más pequeñas. hay que darse el trabajo, Fíjate obviamente que- ir a varios lugares a comprar Yo creo- no es lo mismo. yo o creo sea, que la Yo creo diferencia es que hay uno una tiene cosa que importante que tiene cocinar. que ver con lo tuyo, quizás. Sí. La gente dejó de cocinar. Exacto, Ese eso es es. el No, La claro. gente ha El dejado problema de es que cocinar. todos los productos que compramos de manera industrial son llenos de azúcar y de sodio, se sabe. Exactamente. El azúcar está en todos los productos que compramos. Hoy día las enfermedades las debemos a la industrialización, Así es. casi todas. Sí. Y el azúcar que tenemos aquí, que el refinado, el más que conocemos a la vista, pero el más peligroso es el azúcar que no conocemos, Así es. Exacto. donde la etiqueta, la maltosa, la sucralosa, la lactosa, Pero todo yo- eso son escondidas, pero eso hace que el azúcar sea de todo Pero- lado. Una Sí, doctora, lámina yo de creo- jamón tiene azúcar. Así es. Yo creo que también pasa por un poco lo que están hablando, ¿no? Importante después conocer que yo no tengo idea de lo que es la maltosa, por ejemplo, pero yo tengo la sensación de que uno cocina menos y también, a mí me ha pasado que un domingo decir, ay, le hago verdura a los niños y echar a cocerla y todo, no, Exacto. mejor le doy unos fideos. Y la verdad es que también uno también es como una cosa de tiempo, de vida, que yo creo que es un problema cultural, pero yo creo que hay que reeducarnos finalmente. Oye, qué interesante. Fíjate que nosotros que admiramos tanto la educación en Finlandia que se ha hablado, mira los cursos que hacen, cómo administrar tu economía para Sí, cocinar para la casa y toda la la semana, razón. cómo preparar el menú. Eso es lo que le enseñan a los niños. Yo Sí. digo, por lo menos a mí no me enseñaron, pero cómo preparar, cómo comprar, cuánto dura congelar una comida. Las mujeres que trabajamos necesitamos cocinar, preparar, congelar para tener disponible. Y al cocinar, fíjate, tú primero que nada te das cuenta de lo que le pones a la comida. Exacto. Segundo, puedes hacer una relación social de tu familia al cocinar. Se ha perdido el cocinar porque estamos distribuyendo, estamos administrando mal nuestro tiempo. Y finalmente recurrimos al combo, que es barato, es fácil, pero no es lo más sano. Planificarse un poco. le quería preguntar por los cereales. Porque ¿Ya? los cereales es un alimento que por lo menos yo hasta hace un tiempo atrás le daba diario a mi hijo así como desayuno. ya. Azúcar. Sí, pero no sabemos cuál es la porción indicada, porque imagino que sí se podrán consumir, pero ¿cuál es la porción Hay ideal que para un ser- niño, por ejemplo, de 10 años? Pero hay unos que están llenos de azúcar. Claro, los cereales, Y sodio. los cereales la verdad es que tienen bastante azúcar, casi todo. Es donde más, y ahí es donde rápidamente la industria bajó. Si ustedes se fijan, hay varios sí. cereales que ya no tienen Sí. etiqueta, hicieron un esfuerzo, y yo no los he probado, pero tengo ahí un par de niños que están en prueba y han bajado. El cereal es un alimento que
Algunos tienen más fibra que otros, pero la verdad es que tiene bastante hidrato de carbono. Los hidratos de carbono tienen su función. Necesitamos energía para vivir, pero tienen una porción y eso va a depender. Si uno es más activo, los invito también a gastar energía. Claro. Somos el país más sedentario de la OCDE. 83% de los chilenos somos sedentarios, 83% casi todos. No cumplimos la mínima cantidad de energía. Si nosotros tenemos más energía, también podemos consumir un poco más de estos carbohidratos, que hay carbohidratos que son sanos. Sí. Y otro detalle, si uno va a comer carbohidratos, las porciones son como 30 gramos, ¿cierto? Es bastante poquito. Entonces uno se engaña también en las porciones. Recuerden que el etiquetado es por 100 gramos y uno tiene que dividirlo a la porción adecuada. Uno no se come 100 gramos de galletas, espero, ¿ya? Pero también otro truco es mezclar los carbohidratos con algún otro alimento. Por ejemplo, si yo a mi cereal le pongo un par de almendras, esa grasita que tienen las almendras, que es una grasa sana, hace que esos carbohidratos se absorban más lentamente. No todos los carbohidratos son iguales. Hay algunos que son más complejos. Si nosotros los comemos con fibra, por ejemplo, ¿qué será más sano? ¿Un jugo o una fruta? La fruta. La fruta pura. Exactamente, porque tiene más fibra, claro. Por lo tanto, al absorberse ese hidrato de carbono, que es la misma fructosa, se va a absorber más lentamente. Además, si uno se fija, la naranja tiene una delicada estructura donde está llena de celditas y dentro de esas celdas están todas las vitaminas. La vitamina C, es cierto que cuando se expone a la luz se oxida. Si nos vivimos en un ambiente de oxígeno, nos oxidamos. Adentro de esa celdita está cuidada la vitamina C. Uno se la come, entra toda la vitamina C y perfecto, tienes todos los nutrientes, fibra, vitamina C, ¿cierto? Y el rico sabor. Si tú lo haces jugo, inmediatamente se empieza a oxidar. Inmediatamente pierdes toda la fibra. Cuando haces un jugo, ¿cuántas naranjas tienes que hacer para un jugo? ¿Cierto? Muchas. Por lo tanto, la naturaleza les da el envase perfecto. Sí, siempre. Iván, doctora, ¿qué beneficio me puede traer a mí si yo suspendo el azúcar? ¿O puedo tener algún problema? A cambiar la vida. Tal como él decía, hay una adicción un poco psicológica. Los primeros días la vas a echar de menos. ¿Has visto los adictos los primeros días? Los síndromes de depresión. Horrible. Claro, dolor de cabeza. El cerebro funciona en un 98% con hidrato de carbono. Si tú haces un descenso brusco, lo vas a sentir. Lo vas a sentir. Eso en el corto plazo. Eso en el corto plazo. En el corto plazo. Pero si tú lo vas regulando con el tiempo, te fijas, vas a tener muchos beneficios. Control de peso, fundamentalmente, menos apetencia por lo dulce. Si, lamentablemente, el azúcar llama más azúcar, sí, ese es el problema. Doctora, ¿y es cierto que el azúcar genera una sensación de cansancio, que cuando uno elimina el azúcar de la dieta, eso uno lo mejora? Lo que produce es lo que yo te comentaba. Sí. Uno come azúcar, sube esta hormona que se llama insulina, que produce baja violenta del azúcar, de la glicemia, del azúcar en la sangre. Tu cerebro, que funciona con azúcar, se le baja el dímer, queda sin azúcar y te produce esta sensación de fatiga, de somnolencia y te llama a consumir un poquito más para subir nuevamente las glicemias. Entonces, esa sensación, esas oscilaciones, las puedes prevenir si, junto con el azúcar, comes un poco de fibra, por ejemplo. Entonces, ahí los cereales con fibra, con algún fruto seco. Siempre viendo las calorías, evidentemente. Sí, la opción de los edulcorantes y cuál es la porción que uno debería consumir para reemplazar, en este caso, el... Mira, de los edulcorantes, si tú miras en internet, llega a ser dramático toda la información que hay. Por Entonces, eso, por eso es como abrumante. ¿En serio? Entonces, por lo tanto, es muy importante, yo confío en las instituciones. Por lo tanto, y las instituciones de salud han tratado de generar paneles de expertos que revisan todos los datos de seguridad todos los años y hacen una publicación. Los edulcorantes, hay algunos que son naturales, otros que son, te fijas, más procesados. La sucralosa y la stevia son edulcorantes naturales que están reconocidos, que son seguros, se pueden usar incluso en embarazadas. Y son de planta natural, pero el proceso para obtenerlo es químico. Exactamente. Igual que el azúcar. Igual que el azúcar. Entonces nada es natural aquí. Yo es como estoy la heroína. Sí. Al final es natural, pero para obtener la droga, el proceso es químico. El azúcar que tenemos aquí es el mismo proceso. A ver, yo creo que comer una fruta o comer los alimentos es lo más sano, tomar agua es lo más sano. Estamos tratando de ofrecerle una alternativa a aquellas personas que necesitan esto y como que no les produce. Entonces, hay un estudio solamente que fue en ratas, la verdad es que no ha sido en humanos, donde habla de que el comer edulcorantes te llamaría a comer más azúcar, ¿ya? Por eso yo insisto que es un estudio en ratas, no hay un estudio en humanos aún publicado. Sin embargo, yo encuentro que la educación parte cuando niños han visto un mexicano comer sin picante. Desde chiquitos los enseñan a comer picante. Bueno, nosotros hacemos lo mismo con la sal y el azúcar. Jimena, hay un tema importante para Chile, el tema del alcohol. Chile es un consumidor altísimo de alcohol y partes muy jóvenes. También tiene mucho azúcar, ¿o no? Sí. Muchísima azúcar. Muchísima azúcar. Fíjate que yo voy a tomar el ejemplo de Francia.
Francia es uno de los países que ha logrado manejar bastante el tema del alcohol con un programa que no fue instantáneo, no es como yo hago una campaña y desaparecen los accidentes de tránsito y todo, es una campaña que han llevado 40 años ya en Francia en contra de manejar y consumo de alcohol, por ejemplo. Pero en Chile tenemos yo creo que un problema básico, que el otro día lo conversaba con un colega psiquiatra, y voy a tomar sus palabras. Tenemos normalizado el consumo excesivo de alcohol. Claro. Normalizado. Es normal tomar mucho para el 18, es normal tomar en exceso y no es considerado una patología. Sí. Y la verdad es que estamos en niveles nosotros de consumo de alcohol excesivo, que obviamente produce todos los daños que produce eso. Desde el punto de vista nutricional, obesidad, aumento de triglicéridos, ¿cierto? Y todos los demás problemas que vimos el 18 de septiembre con gran cantidad de muertes. Yo felicito a Francia, pero un programa que tiene 40 años ya sostenido para que la gente no maneje. Y tomamos una copa de vino al día y no hay exceso. Sabemos que tenemos derecho a, entre comillas, una copa de vino al almuerzo, a la noche y listo. Jimena, tú hablabas recién del tema de naturalizar, hablabas también de la leche materna. La leche materna es bien dulce. Yo tuve la oportunidad de probarla cuando nació mi primer hijo. Sí, muy dulce, me llamó la atención. Es muy dulce y como grasosa. La sensación de dulzor, ¿cómo yo la aplaco? Porque en definitiva también tú decías que uno va estableciendo esta de naturalizar, de los sabores, etcétera. La sensación de dulzor, que va más allá de todo lo que pasa. ¿Cómo se hace? A ver, la sensación de dulzor viene antropológicamente, ¿cierto? Desde nuestro nacimiento, porque lo dulce se supone uno para buscar la leche materna. Y tenemos un rechazo cuando son niños, tú le pones algo amargo a tu hijo. Sí, pues. Te va a decir inmediatamente porque está asociado. Imagínate, miles de años atrás está asociado a plantas venenosas, cosas que no tiene que comer. Entonces el niño iba a probar y iba a botar. Entonces es algo que nos ha permitido sobrevivir. Está en nosotros el sabor dulce. La manera de aplacar eso es mezclarlo con otros nutrientes. Y ir bajando. Ir bajando. Por ejemplo, si vas a comer, como te decía, algún carbohidrato, mézclelo con proteínas, mézclelo con fibra, mézclelo con otras cosas, de manera de ir bajando los niveles de dulzor. Si tú te lo comes puro, vas a querer más aún y vas subiendo la escala. Mezclarlo. Perfecto. Entonces el llamado a bajar el azúcar, Jimena.